¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino al estrechar la mano de alguien que te sonríe con demasiada perfección? Esa sensación inquietante de que, detrás de las palabras amables y los gestos serviciales, se esconde algo que no logras nombrar, pero que tu instinto ya ha marcado como una amenaza. No es paranoia, no es que seas demasiado sensible, como ellos quieren que creas. Es tu sistema nervioso detectando una disonancia profunda entre la máscara y el alma. Carl Jung, el gran cartógrafo de lo invisible, dedicó su vida a entender por qué los seres humanos somos tan propensos a la falsedad y, lo más importante, cómo podemos protegernos de ella. Hoy, nos adentraremos en el laboratorio de la psique para descubrir el método definitivo de Jung para desenmascarar a las personas falsas. Pero cuidado, porque para ver la verdad en los demás, primero tendrás que atreverte a mirar la verdad que escondes de ti mismo. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a mirar una sonrisa de la misma manera. El abismo de la autenticidad está a punto de abrirse ante tus pies. Vivimos en la era de la apariencia, un teatro global donde cada uno de nosotros ha aprendido a editar su vida, a filtrar sus emociones y a presentar al mundo una versión pulida y brillante de sí mismo. Pero en este carnaval de máscaras digitales y sonrisas de diseño, hemos perdido algo fundamental: la capacidad de oler el peligro. La sociedad moderna nos ha domesticado, nos ha enseñado a ser educados por encima de ser reales, nos ha condicionado para ignorar esas señales primitivas de alarma que gritan en nuestro interior cuando estamos frente a un depredador emocional. Confiamos ciegamente en las palabras melosas y en los títulos rimbombantes, olvidando que los lobos más peligrosos no son los que aúllan en la oscuridad, sino los que se sientan a tu mesa y te llaman amigo. Jung descubrió que la mayor parte de las personas cometen un error fatal al intentar detectar la falsedad. Buscan contradicciones evidentes. Piensan, si me miente sobre algo pequeño, mentirá sobre algo grande. O, si no me mira a los ojos, es que oculta algo. ¡Qué ingenuos somos! Los verdaderos maestros de la falsedad no son torpes, no son mentirosos mediocres que sudan cuando los confrontas. Los maestros de la falsedad han perfeccionado el arte de ser auténticamente falsos. Ellos no fingen ser buenos, ellos genuinamente creen en su propia bondad mientras te están drenando la energía vital. Justamente por todo eso, el primer gran secreto que debemos asimilar: el manipulador más peligroso es aquel que se ha creído su propia mentira. Imagina a alguien en tu entorno laboral, alguien que siempre llega con un café para todos, que se ofrece a ayudarte con tus tareas y que siempre tiene una palabra de aliento. Parece el compañero ideal, ¿verdad? Pero nota lo que sucede cuando tú recibes un ascenso o un reconocimiento que él deseaba. Esa sonrisa perfecta no desaparece, pero sus ojos se vuelven fríos por un milisegundo. Empieza a lanzar comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre cómo tuviste suerte o cómo el jefe tiene favoritos. Sigue siendo servicial, pero ahora su ayuda se siente como una carga. Te está cobrando intereses invisibles por cada café que te trajo. Jung llamaba a esto la persona hipertrofiada. La máscara social se ha vuelto tan rígida y tan pesada que ha aplastado al ser humano que hay debajo. Cuando interactúas con alguien así, no estás hablando con una persona, estás hablando con un guión. Y un guión no tiene empatía, solo tiene objetivos. El segundo error que cometemos es creer que nuestra intuición es infalible. Algo me dice que no confíe, decimos con orgullo. Pero Jung nos advirtió: la intuición sin conocimiento es como un ciego con una linterna. Puedes sentir que algo está mal, pero si no entiendes por qué lo sientes, terminarás proyectando tus propios miedos en personas inocentes o, peor aún, justificando a los culpables. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien simplemente porque te recordaba a otra persona que te hizo daño en el pasado? Eso no es intuición, es un trauma no resuelto. Y los manipuladores saben explotar eso. Saben cómo presentarse como la cura para tus heridas pasadas,
usando una falsa vulnerabilidad para que tú bajes la guardia. Aquí es donde el método de Jung se vuelve verdaderamente revolucionario. Él sostenía que no puedes reconocer la falsedad en otros hasta que no reconozcas tu propia sombra. La sombra es ese sótano oscuro de tu mente donde has encerrado todo lo que no te gusta de ti. Tu envidia, tu egoísmo, tu propia capacidad de mentir. Mientras no bajes a ese sótano con una vela y aceptes que esas partes también son tuyas, serás una víctima fácil. ¿Por qué? Porque proyectarás tu ideal de bondad absoluta en los demás, y cuando alguien te muestre una máscara de bondad, te la tragarás por completo. El avaro siempre sospecha de la avaricia ajena, pero el que se cree totalmente generoso es el que termina estafado por el primer aprovechado que pasa. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si niegas que tú también eres capaz de manipular para conseguir lo que quieres, no verás la manipulación cuando la tengas delante. En cambio, te convencerás de que esa persona tiene buenas intenciones, porque tú necesitas creer que tú siempre tienes buenas intenciones. Es un juego de espejos mortal. Las personas falsas no te engañan porque sean genios del mal. Te engañan porque tú tienes puntos ciegos en las áreas donde has reprimido tu propia falsedad. Cada traición que has sufrido es, en realidad, una lección sobre tu propia sombra que te negaste a aprender. No es el otro quien te miente, es tu propia necesidad de creer en la perfección lo que te ciega. Pensemos en un caso práctico que todos hemos vivido. El amigo que siempre te pide consejos, que llora en tu hombro y que te hace sentir como su salvador. Te sientes importante, te sientes necesario, pero nota lo que pasa cuando tú tienes un problema. De repente, él está muy ocupado. O peor aún, minimiza tu dolor diciendo, bueno, al menos no estás pasando por lo que yo pasé. Esta persona no es tu amiga, es una adicta a la validación que usa tu empatía como combustible. Su falsedad no está en lo que dice, sino en lo que no hace. Está proyectando en ti la figura del padre o madre ideal que nunca tuvo, y tú estás proyectando en él la figura del héroe salvador que necesitas ser para sentirte valioso. Es un contrato inconsciente de falsedad mutua. Para romper este ciclo, Jung propone un ejercicio brutalmente honesto, el diálogo con la sombra. No busques la falsedad en el otro, búscala en tu reacción hacia el otro. Si alguien te irrita profundamente por ser presumido, pregúntate, ¿en qué parte de mi vida me muero por presumir pero me lo prohíbo a mí mismo? Cuando integras ese deseo, cuando aceptas que tú también quieres ser reconocido, la presunción del otro deja de tener poder sobre ti. Ya no te irrita, simplemente la ves como lo que es, una máscara de inseguridad. Y en ese momento, el manipulador pierde su arma principal, tu reacción emocional. Te vuelves transparente a sus trucos porque ya no tienes nada que ocultar de ti mismo. El tercer gran error es juzgar las acciones sin contexto. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Dices para justificar a alguien que sabes que es tóxico. Pero Jung nos recordaba que los manipuladores más sofisticados invierten en tu confianza. Dan pequeños granos de arena de bondad, para luego pedirte una montaña de sacrificios. Es una transacción, no un acto de amor. Una persona auténtica ayuda, porque su naturaleza es ayudar y no lleva la cuenta. Una persona falsa ayuda para tener un as bajo la manga. Observa cómo se comporta esa persona con quienes no puede obtener nada, cómo trata al camarero, cómo habla de su expareja, cómo trata a sus empleados. Ahí, en los márgenes de su vida social, es donde la máscara se agrieta. Si es encantador contigo pero cruel con el débil, su encanto es una herramienta, no una virtud. Jung llamaba a esto la falta de integridad psíquica. La persona está fragmentada. Tiene una cara para el poder y otra para la servidumbre. Alguien así nunca será leal, porque su única lealtad es hacia su propio ego herido. Su bondad es selectiva y por lo tanto es falsa. La verdadera integridad es la misma en la luz que en la oscuridad, con el rey que con el mendigo. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino
al estrechar la mano de alguien que te sonríe con demasiada perfección, esa sensación inquietante de que, detrás de las palabras amables y los gestos serviciales, se esconde algo que no logras nombrar, pero que tu instinto ya ha marcado como una amenaza. No es paranoia, no es que seas demasiado sensible, como ellos quieren que creas. Es tu sistema nervioso detectando una disonancia profunda entre la máscara y el alma. Carl Jung, el gran cartógrafo de lo invisible, dedicó su vida a entender por qué los seres humanos somos tan propensos a la falsedad y, lo más importante, cómo podemos protegernos de ella. Hoy nos adentraremos en el laboratorio de la psique para descubrir el método definitivo de Jung para desenmascarar a las personas falsas. Pero cuidado, porque para ver la verdad en los demás, primero tendrás que atreverte a mirar la verdad que escondes de ti mismo. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a mirar una sonrisa de la misma manera. El abismo de la autenticidad está a punto de abrirse ante tus pies. Vivimos en la era de la apariencia, un teatro global donde cada uno de nosotros ha aprendido a editar su vida, a filtrar sus emociones y a presentar al mundo una versión pulida y brillante de sí mismo. Pero en este carnaval de máscaras digitales y sonrisas de diseño, hemos perdido algo fundamental: la capacidad de oler el peligro. La sociedad moderna nos ha domesticado, nos ha enseñado a ser educados por encima de ser reales, nos ha condicionado para ignorar esas señales primitivas de alarma que gritan en nuestro interior cuando estamos frente a un depredador emocional. Confiamos ciegamente en las palabras melosas y en los títulos rimbombantes, olvidando que los lobos más peligrosos no son los que aúllan en la oscuridad, sino los que se sientan a tu mesa y te llaman amigo. Jung descubrió que la mayor parte de las personas cometen un error fatal al intentar detectar la falsedad. Buscan contradicciones evidentes. Piensan, si me miente sobre algo pequeño, mentirá sobre algo grande. O, si no me mira a los ojos, es que oculta algo. ¡Qué ingenuos somos! Los verdaderos maestros de la falsedad no son torpes, no son mentirosos mediocres que sudan cuando los confrontas. Los maestros de la falsedad han perfeccionado el arte de ser auténticamente falsos. Ellos no fingen ser buenos, ellos genuinamente creen en su propia bondad mientras te están drenando la energía vital. Justamente por todo eso, el primer gran secreto que debemos asimilar: el manipulador más peligroso es aquel que se ha creído su propia mentira. Imagina a alguien en tu entorno laboral, alguien que siempre llega con un café para todos, que se ofrece a ayudarte con tus tareas y que siempre tiene una palabra de aliento. Parece el compañero ideal, ¿verdad? Pero nota lo que sucede cuando tú recibes un ascenso o un reconocimiento que él deseaba. Esa sonrisa perfecta no desaparece, pero sus ojos se vuelven fríos por un milisegundo. Empieza a lanzar comentarios sutiles, casi imperceptibles, sobre cómo tuviste suerte o cómo el jefe tiene favoritos. Sigue siendo servicial, pero ahora su ayuda se siente como una carga. Te está cobrando intereses invisibles por cada café que te trajo. Jung llamaba a esto la persona hipertrofiada. La máscara social se ha vuelto tan rígida y tan pesada que ha aplastado al ser humano que hay debajo. Cuando interactúas con alguien así, no estás hablando con una persona, estás hablando con un guión. Y un guión no tiene empatía, solo tiene objetivos. El segundo error que cometemos es creer que nuestra intuición es infalible. Algo me dice que no confíe, decimos con orgullo. Pero Jung nos advirtió: la intuición sin conocimiento es como un ciego con una linterna. Puedes sentir que algo está mal, pero si no entiendes por qué lo sientes, terminarás proyectando tus propios miedos en personas inocentes o, peor aún, justificando a los culpables. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien simplemente porque te recordaba a otra persona que te hizo daño en el pasado? Eso no es intuición, es un trauma no resuelto. Y los manipuladores saben explotar eso. Saben cómo presentarse como la cura para tus heridas pasadas, usando una falsa vulnerabilidad para que tú bajes la guardia. Aquí es donde el método de Jung
se vuelve verdaderamente revolucionario. Él sostenía que no puedes reconocer la falsedad en otros hasta que no reconozcas tu propia sombra. La sombra es ese sótano oscuro de tu mente donde has encerrado todo lo que no te gusta de ti. Tu envidia, tu egoísmo, tu propia capacidad de mentir. Mientras no bajes a ese sótano con una vela y aceptes que esas partes también son tuyas, serás una víctima fácil. ¿Por qué? Porque proyectarás tu ideal de bondad absoluta en los demás, y cuando alguien te muestre una máscara de bondad, te la tragarás por completo. El avaro siempre sospecha de la avaricia ajena, pero el que se cree totalmente generoso es el que termina estafado por el primer aprovechado que pasa. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si niegas que tú también eres capaz de manipular para conseguir lo que quieres, no verás la manipulación cuando la tengas delante. En cambio, te convencerás de que esa persona tiene buenas intenciones, porque tú necesitas creer que tú siempre tienes buenas intenciones. Es un juego de espejos mortal. Las personas falsas no te engañan porque sean genios del mal. Te engañan porque tú tienes puntos ciegos en las áreas donde has reprimido tu propia falsedad. Cada traición que has sufrido es, en realidad, una lección sobre tu propia sombra que te negaste a aprender. No es el otro quien te miente, es tu propia necesidad de creer en la perfección lo que te ciega. Pensemos en un caso práctico que todos hemos vivido. El amigo que siempre te pide consejos, que llora en tu hombro y que te hace sentir como su salvador. Te sientes importante, te sientes necesario, pero nota lo que pasa cuando tú tienes un problema. De repente, él está muy ocupado. O peor aún, minimiza tu dolor diciendo, bueno, al menos no estás pasando por lo que yo pasé. Esta persona no es tu amiga, es una adicta a la validación que usa tu empatía como combustible. Su falsedad no está en lo que dice, sino en lo que no hace. Está proyectando en ti la figura del padre o madre ideal que nunca tuvo, y tú estás proyectando en él la figura del héroe salvador que necesitas ser para sentirte valioso. Es un contrato inconsciente de falsedad mutua. Para romper este ciclo, Jung propone un ejercicio brutalmente honesto, el diálogo con la sombra. No busques la falsedad en el otro, búscala en tu reacción hacia el otro. Si alguien te irrita profundamente por ser presumido, pregúntate, ¿en qué parte de mi vida me muero por presumir pero me lo prohíbo a mí mismo? Cuando integras ese deseo, cuando aceptas que tú también quieres ser reconocido, la presunción del otro deja de tener poder sobre ti. Ya no te irrita, simplemente la ves como lo que es, una máscara de inseguridad. Y en ese momento, el manipulador pierde su arma principal, tu reacción emocional. Te vuelves transparente a sus trucos porque ya no tienes nada que ocultar de ti mismo. El tercer gran error es juzgar las acciones sin contexto. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Dices para justificar a alguien que sabes que es tóxico. Pero Jung nos recordaba que los manipuladores más sofisticados invierten en tu confianza. Dan pequeños granos de arena de bondad, para luego pedirte una montaña de sacrificios. Es una transacción, no un acto de amor. Una persona auténtica ayuda, porque su naturaleza es ayudar y no lleva la cuenta. Una persona falsa ayuda para tener un as bajo la manga. Observa cómo se comporta esa persona con quienes no puede obtener nada, cómo trata al camarero, cómo habla de su expareja, cómo trata a sus empleados. Ahí, en los márgenes de su vida social, es donde la máscara se agrieta. Si es encantador contigo pero cruel con el débil, su encanto es una herramienta, no una virtud. Jung llamaba a esto la falta de integridad psíquica. La persona está fragmentada. Tiene una cara para el poder y otra para la servidumbre. Alguien así nunca será leal, porque su única lealtad es hacia su propio ego herido. Su bondad es selectiva y por lo tanto es falsa. La verdadera integridad es la misma en la luz que en la oscuridad, con el rey que con el mendigo. Profundicemos en la anatomía de la mentira. Jung hablaba de la inflación de la persona.
Esto ocurre cuando alguien se identifica tanto con su rol social que olvida su humanidad. El médico que solo es médico, el gurú que solo es gurú, el padre que solo es autoridad. Cuando alguien pierde el contacto con su propia vulnerabilidad, se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque para mantener esa imagen de perfección, tiene que proyectar toda su basura psíquica en los demás. Él es el santo, por lo tanto tú eres el pecador. Él es el sabio, por lo tanto tú eres el ignorante. Esta es la forma más sutil y destructiva de falsedad, la superioridad moral. Si alguien en tu vida siempre te hace sentir que estás en deuda moral con él, o que nunca estás a su altura ética, ten cuidado. Estás frente a una persona que ha devorado al individuo. No hay nadie en casa, solo una estatua de mármol que te exige adoración. La falsedad aquí no es una mentira sobre un hecho, es una mentira sobre la existencia misma, es la negación de la imperfección humana, y esa negación siempre termina en crueldad. Entonces, ¿cuál es el método definitivo? No es aprender a leer el lenguaje corporal ni detectar microexpresiones, es desarrollar la visión sombría, es convertirte en alguien tan consciente de su propia oscuridad que ninguna oscuridad ajena pueda sorprenderte. Un estafador no puede engañar a otro estafador con trucos viejos. Un manipulador se siente incómodo ante alguien que entiende la manipulación desde dentro y ha decidido no usarla. Cuando aceptas que eres capaz de ser falso, de ser cruel, de ser egoísta, dejas de tenerle miedo a esas cosas. Y cuando dejas de tener miedo, tus ojos se aclaran. Empiezas a notar el tono de voz forzado, la mirada que no conecta, la sonrisa que no llega a los ojos. No lo juzgas con ira, lo notas con la calma de un médico que diagnostica una enfermedad. Ah, entiendo, te dices a ti mismo, estás actuando desde tu herida, y esa comprensión te da el poder supremo, la capacidad de elegir. Ya no reaccionas, no respondes, puedes decidir alejarte en silencio, poner un límite firme, o simplemente observar el teatro sin dejarte arrastrar al escenario. Tu paz ya no depende de su honestidad, sino de tu propia claridad. Imagina que aplicas esto a tu vida financiera o profesional. Alguien te ofrece un negocio increíble que requiere que confíes ciegamente en él. Tu mente lógica ve los números, pero tu visión sombría nota su hambre desesperada de estatus. Notas que él no ama el proyecto, ama la idea de ser visto como un triunfador. Al reconocer esa misma hambre en ti, esa que a veces te hace querer tomar atajos, puedes decir, no gracias. Y así te has salvado de una ruina, no por ser un experto en finanzas, sino por ser un experto en tu propia sombra. La falsedad ajena solo puede entrar en tu vida a través de las grietas de tu propia inconsciencia. Tapa esas grietas con la verdad sobre ti mismo, y te volverás invulnerable. Este es el privilegio de la individuación. Convertirte en alguien tan real que la falsedad simplemente no puede sostenerse en tu presencia. Como decía Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y quien realmente eres incluye tu luz y tu sombra. Solo abrazando ambas dejarás de ser una presa fácil para los que operan en las tinieblas. La verdad no es un destino, es un proceso de despojo constante de todo lo que no eres. La moraleja de este descenso a las profundidades es clara. La detección de personas falsas no es una habilidad externa, es un logro interno. No busques mejores lupas para mirar a los demás, busca espejos más honestos para mirarte a ti mismo. Cuando dejas de mentirte sobre quién eres, el mundo deja de poder mentirte sobre quiénes son ellos. La autenticidad es el filtro más potente que existe. Atrae a las almas genuinas y repele a los actores sociales. No necesitas confrontar a cada persona falsa que encuentres. Tu propia integridad los obligará a quitarse la máscara o a alejarse de tu luz. Porque nada irrita más a una persona falsa que alguien que no necesita fingir. Has aprendido a ver el lobo que llevas dentro, y por eso, ahora puedes caminar tranquilo entre los lobos del mundo. Tu fuerza no viene de tu inocencia, sino de tu sabiduría sobre el mal. Eres libre porque ya no necesitas que el mundo sea perfecto para sentirte seguro.
Eres libre porque has encontrado la verdad en el único lugar donde nadie puede quitártela, en el centro de tu propio ser. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda sobre la verdad y la máscara. Si este mensaje ha resonado en tu interior y sientes que ha encendido una luz en tu propio sótano, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite recuperar su visión hoy mismo, porque en este camino hacia la realidad no estamos solos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde daremos un paso más allá en este test de la verdad. Te revelaré el test de integridad de Carl Jung, que con una sola pregunta sencilla podrás desenmascarar a las personas falsas. Una sola pregunta que cambiará para siempre tu forma de evaluar a quienes te rodean. Ahora, déjame en los comentarios cuál ha sido esa señal sutil que siempre ignoraste y que terminó revelando a una persona falsa en tu vida. Tu historia puede ser el aviso que alguien más necesita escuchar hoy. Juntos, estamos construyendo un mundo de seres reales.